Hola, hoy vamos a trabajar con segundo año secundaria en la asignatura de lenguaje el siguiente tema. ¿Cuál es? A ver, vamos a verlo a continuación. Es un complemento que vamos a encontrar dentro de la oración. El predicado. ¿Por qué hay un complemento? Porque sabemos que en una oración bimembre vamos a encontrar o se puede dividir sujeto y predicado. En este caso, vamos a trabajar en la asignatura de lenguaje con segundo año el tema del predicado. Pero recordamos un poquito. En el tema anterior nosotros trabajamos el tema o hablamos sobre el sujeto, ¿verdad? El sujeto es de quien se habla en una oración. ¿Qué más hablamos sobre el sujeto? Sobre sus clases. ¿Cuántas clases de sujeto hay? ¿No? Sujeto tácito, sujeto expreso, sujeto simple, sujeto compuesto, sujeto agente, sujeto paciente, ¿verdad? Sujeto complejo y sujeto incomplejo. Luego hablamos sobre su estructura del sujeto. El sujeto está formado por núcleos, núcleo del sujeto. ¿Qué más? Modificador directo, correcto. ¿Qué más? Modificador indirecto y ¿qué? La aposición. ¿Quién es el núcleo del sujeto? El sustantivo. ¿Quién cumple la función de modificador directo? El artículo o el adjetivo. ¿Quién o cómo descubrimos al modificador indirecto o cómo se une al núcleo del sujeto? A través de un enlace llamada preposición o negación, ¿verdad? Muy bien. Y la posición la reconocemos porque se escribe entre comas y es un refuerzo, ¿no? En este caso, o una en este caso del núcleo del sujeto, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero hoy vamos a hablar sobre el predicado. ¿Cómo reconoceremos al predicado dentro de una oración? Sabemos que siempre nos han enseñado esto, que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Ah, pero ¿tendrá también estructura? Sí la tiene. Así como el sujeto, el predicado también tiene sus partes, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Pero primero, antes de llegar a eso, vamos a ver qué nos presenta la pantalla, ¿sí? A ver, dice: observemos las siguientes oraciones y reconozcamos al predicado. ¿Cuál es la primera oración? Dice: Lucía y Rodrigo jugaron en el parque. La pregunta es: ¿quiénes jugaron en el parque? Lucía y Rodrigo. Esto es sujeto. ¿Qué se habla de Lucía y Rodrigo? ¿O qué se dice de Lucía y Rodrigo? Que jugaron en el parque. Es decir, todo lo que se dice del sujeto automáticamente es predicado. No lo olvides, ¿sí? Seguimos. A ver. Ejercicio número 2. Dice: mañana Carlos vendrá a visitarme. La pregunta para descubrir al sujeto es: ¿quién vendrá a visitarme mañana? Carlos. ¿Qué se dice de Carlos? Que vendrá a visitarme mañana. Todo lo que se dice entonces del sujeto es predicado. En la tercera oración: con paciencia la gente esperaba su turno. ¿Quién esperaba su turno con paciencia? La gente. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, de la gente esperaba su turno con paciencia. Es predicado. Entonces, si nos damos cuenta, el sujeto no está solo al inicio ni intermedio, sino también puede estar al final. Y todo lo que se diga del sujeto es el predicado. Ya vas teniendo tu idea, ¿verdad? ¿Qué es el predicado? Muy bien, continuamos. Entonces, si nosotros queremos definir al predicado, podemos decir que es todo lo que se dice o lo que se habla del sujeto. ¿Sí? Es el concepto más sencillo y más simple que podemos nosotros obtener. Seguimos. Recuerda, una vez identificado el sujeto dentro de una oración, todo lo que queda, es decir, el resto, es el predicado. No lo olvides, por favor, ¿sí? Muy bien, seguimos. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Tenemos, a ver, Aranza recicla la basura. Martín y Erika son buenos amigos. Pueden entrar sin pagar los niños y adultos. El árbitro fue pifiado por el público. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a reconocer al sujeto y al predicado. Dice: Aranza recicla la basura. ¿Quién recicla la basura? Aranza. ¿Qué es Aranza? Sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, de Aranza, que recicla la
basura. Esto es predicado. Muy bien. Siguiente. Martín y Erika son buenos amigos. ¿Quiénes son buenos amigos? Martín y Erika. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de Martín y Erika? Que son buenos amigos. Esto es predicado. Muy bien. Pueden entrar sin pagar los niños y adultos. ¿Quiénes pueden entrar sin pagar? Los niños y adultos. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que pueden entrar sin pagar. Esto es predicado. Muy bien. En la siguiente oración, el árbitro fue pifiado por el público. ¿Quién fue pifiado por el público? El árbitro. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del árbitro? Que fue pifiado por el público. Esto es predicado. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Porque lo único que hemos hecho es, en cada una de estas oraciones, reconocer al sujeto y al predicado. ¿Y cómo lo reconocemos? Haciéndole la pregunta al verbo. Pero en este caso yo le hago un complemento más para que quizás se entienda un poquito mejor. Pero solo con el verbo también se puede entender. Dice, ¿quién recicla? Aranza. ¿Quiénes son buenos amigos? Martín y Erika. ¿Quiénes pueden entrar sin pagar? Los niños. ¿Quién fue pifiado? El árbitro. ¿Sí? Así reconocemos al sujeto. Y todo lo que se diga de cada uno de estos sujetos es el predicado. ¿Sí? Ok, seguimos. A ver. Borramos para ver qué más nos presenta la pizarra. A ver, dice, recuerda, el predicado es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta. Ejercicio número 5. La alegre tarde transcurrió lentamente. ¿Qué transcurrió lentamente? La alegre tarde. Esto es sujeto. Aquí es alegre, ¿verdad? ¿Qué se dice de la alegre tarde? Que transcurrió lentamente. Esto es predicado. Muy bien. 6. La pelota de Elena es roja. ¿Qué es roja? La pelota de Elena. Esto es sujeto. ¿Qué se dice sobre la pelota de Elena? Que es roja. Esto es predicado. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí, en estos dos ejercicios más, el reconocimiento del sujeto y del predicado. ¿Sí? Y lo logramos o lo obtenemos haciéndole la pregunta, en este caso al verbo. ¿Qué transcurrió? La alegre tarde. ¿Qué es roja? La pelota de Elena. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. A ver. Ok. Dice, recuerda. El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en lo que éste puede encontrarse. Es decir, es todo lo que se dice del sujeto. El predicado está formado por un verbo y sus complementos. Tenemos el ejemplo. Los niños juegan fútbol por la tarde. ¿Quiénes juegan? Los niños. Todo lo que está con negro es sujeto. Y todo lo que está con amarillo es el predicado. Quienes juegan, ¿qué hacen los niños? Juegan fútbol por la tarde. ¿O qué se dice de los niños? Que juegan fútbol por la tarde. Esto es predicado. Siguiente. Llegarán de viaje mañana mis abuelos. ¿Quiénes llegarán? Mis abuelos. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de mis abuelos? Que llegarán de viaje mañana. Entonces, todo lo que está con negro es sujeto y todo lo que está con amarillo es predicado. Y si puedes observar, el sujeto puede estar al inicio o puede estar al final, como también puede estar intermedio de la oración. Seguimos. Clase del predicado. Según el libro, nos presenta dos clases de predicado. A, predicado nominal, y B, predicado verbal. Ahora, vamos a definir qué es un predicado nominal. ¿Tienes una idea? ¿Sabes a qué me refiero cuando hablo acerca de predicado nominal? ¿Sí? ¿No? No te preocupes. Aquí vamos a definirlo, ¿sí? A ver, empezamos. El predicado nominal es aquel que construye, o mejor dicho, este predicado se construye con verbos copulativos.
los cuales se caracterizan por no tener un significado pleno. Es decir, estos verbos solo cumplen la función de enlazar el sujeto con el predicado. Recuerda, los verbos copulativos son aquellos que no tienen un significado propio, que sirven solo para enlazar, unir al sujeto y al predicado. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los verbos copulativos? Siempre hemos conocido estos, lo más importante. No lo más importante, sino lo más usado. Ser, estar, parecer. Y también ahora se complementan resultar, mostrarse, yacer, ponerse. ¿Verdad? Tenemos ejemplos. Miguel es valiente. ¿Quién es valiente? Miguel. ¿Cuál es la acción que realiza Miguel? Es, que proviene del verbo ser. Mi amigo resultó muy débil. ¿Quién resultó muy débil? Mi amigo. ¿Qué se dice? Mi amigo que resultó muy débil. ¿Cuál es la acción? Resultó. En este caso, que proviene del verbo resultar. Seguimos. A ver, dice, mi caballo parece cansado. ¿Qué parece cansado? Mi caballo. ¿Cuál es la acción que realiza aquí el sujeto? Parece, que proviene del verbo parecer. Estoy muy alegre por verte, ¿no? En este caso, ¿cuál es la acción? Estoy, que proviene del verbo estar. Eres una coqueta. ¿Cuál es la acción aquí? Eres, que proviene del verbo ser. No, soy una coqueta. Nosotros ponemos la canchita. ¿Cuál es la acción aquí? Ponemos, que proviene del verbo ponerse. Tu prima yace dormida en clase. ¿Cuál es la acción aquí? Yace, que proviene del verbo yacer. Los bomberos son nuestros héroes. ¿Cuál es la acción aquí? Son, que proviene del verbo ser. Mis padres están de viaje. ¿Cuál es la acción aquí? Están, que proviene del verbo estar. Aquella casa parece antigua. ¿Cuál es la acción aquí? Parece, que proviene del verbo parecer. Tus predicciones resultaron ciertas. ¿Cuál es la acción aquí? Resultaron, que proviene del verbo resultar. Entonces, si nos damos cuenta, en cada una de estas oraciones hemos nosotros reconocido el verbo, ¿verdad? O la acción, que proviene del verbo copulativo, parecer, estar, ser, ponerse, yacer, ser, estar, parecer o resultar. ¿Sí? Ok, seguimos. Predicado verbal. ¿Recuerdas por quién estaba representado, mejor dicho, quiénes aparecen dentro del predicado nominal? Los verbos copulativos, ¿verdad? Y del predicado verbal, vamos a ver, dice, es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno, es decir, tiene significado propio. Es decir, por sí mismo puede predicar o dar información. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Son todos aquellos que durante el día realizamos. Las acciones que nosotros realizamos durante el día o durante nuestra vida diaria. Comer, beber, almorzar, cantar, saltar, temer, partir, escribir, escuchar, amar, llorar, aplaudir, caminar, leer, comprar, reír, corregir, trabajar, pagar, chatear, dormir, vivir, estudiar, limpiar, enseñar, tararear, soñar, conversar, hablar, manejar, lavar, tender, susurrar, participar, tomar, etc. Si nos damos cuenta, son todas las acciones que realizamos nosotros durante nuestra vida diaria. Son las acciones, ¿verdad? Esos son los verbos predicativos. Y los verbos copulativos, ¿recuerdas cuáles eran? Ser, estar, parecer, ¿verdad? Y no tienen significado propio. Bien, seguimos. Ejemplos tenemos de los verbos, de los predicados verbales. Mis amigos pagaron sus deudas. ¿Quiénes pagaron sus deudas? Mis amigos. ¿Cuál es la acción que realizan acá? Pagar. Es un verbo predicativo. Carlos escribió una carta a su mejor amigo. ¿Quién escribió una carta a su mejor amigo? Carlos. ¿Cuál es la acción que realiza aquí el sujeto? Escribe, ¿no? Verbo predicativo. Mi hermana canta en el concierto de salsa. ¿Quién canta en el concierto de salsa? Mi hermana. ¿Cuál es la acción que realiza aquí el sujeto? Canta.
Es un verbo predicativo. Jairo trabaja en la constructora de su padre. ¿Quién trabaja en la constructora de su padre? Jairo. ¿Cuál es la acción que realiza Jairo? Trabaja. Verbo predicativo. Ellos y yo bailaremos en el aniversario del colegio. ¿Quiénes bailaremos en el aniversario del colegio? Ellos y yo. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Bailaremos. Es un verbo predicativo. Andrés chatea todas las mañanas. ¿Quién chatea todas las mañanas? Andrés. ¿Cuál es la acción que realiza el sujeto? Chatea. ¿Verdad? Verbo predicativo. Miguel, Santiago y yo jugamos ajedrez. ¿Quiénes jugamos ajedrez? Miguel, Santiago y yo. ¿Cuál es la acción que realizan estos sujetos? Jugar. Verbo predicativo. La vecina compró unas lindas macetas. ¿Quién compró unas lindas macetas? La vecina. ¿Cuál es la acción? La acción que realiza aquí el sujeto, comprar. Entonces, si nos damos cuenta, los verbos, o en este caso, el predicado verbal, está compuesto o conformado por los verbos predicativos, que son aquellos que tienen significado pleno, ¿no? Se caracterizan por ello, y que de una otra manera son las acciones que realizan los sujetos. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Vamos a borrar para seguir. A ver, seguimos. Dice, el predicado. Su estructura. Cuando hablamos sobre su estructura, recordamos un poco al sujeto. ¿Recuerdas? La estructura del sujeto era núcleo, modificador directo, modificador indirecto y la posición. En este caso, dentro del núcleo del predicado vamos a encontrar, dentro del predicado, como estructura vamos a encontrar también a su núcleo, al objeto directo, al objeto indirecto y las circunstanciales. En este caso no vamos a estudiar las circunstanciales. ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a trabajar lo que es circunstancial de tiempo, lugar, modo, compañía, ¿sí? Y eso pues lo hacemos en la próxima clase. Ahora vamos a trabajar solo estos tres. Núcleo del predicado, objeto directo y objeto indirecto. ¿Cómo reconocemos al núcleo del predicado? O mejor dicho, ¿cómo lo representamos? A través de NP. El objeto directo a través de la OD y el objeto indirecto OI. ¿Sí? A ver, empezamos entonces primero por el núcleo del predicado. ¿Quién lo conforma? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Quién es? Veamos. Dice, la función del núcleo del predicado es una función propia del verbo. Por ejemplo, tenemos el fraude es uno de los delitos más frecuentes. ¿Qué es uno de los delitos más frecuentes? El fraude. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice de esto? Que es uno de los delitos más frecuentes. ¿Cuál es la acción? Es núcleo del predicado. ¿Qué predicado sería? Nominal, verbal. Al ojo sería predicado nominal, porque proviene del verbo ser o estar, ¿verdad? El reciente uso de Internet ha causado serios problemas. ¿Qué ha causado serios problemas? El reciente uso de Internet. Esto es el sujeto. ¿Qué se dice de ello? Que ha causado serios problemas. Todo esto es predicado. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? El verbo ha causado. ¿Sí? Siguiente oración. La mejor medicina para mi tristeza es tu compañía. No. En este caso, ¿qué es la mejor medicina para mi tristeza? Tu compañía. ¿Cuál es el verbo? Es. Núcleo del predicado, porque proviene del verbo ser o estar. Entonces, si nosotros recordamos en el núcleo del sujeto, ¿quién lo ocupaba? ¿O quién lo representaba? ¿O quién era? El sustantivo. En este caso, el núcleo del sujeto. En este caso, el núcleo del predicado, ¿quién lo conforma o quién es un verbo, ¿sí? Un verbo. Y eso nosotros lo sabemos, que el verbo es la acción que realizamos, ¿no? O que realiza el sujeto. Continuamos. Recuerda, el núcleo del predicado es la palabra más importante del predicado y siempre es un verbo conjugado que puede estar en tiempo simple, en tiempo compuesto o en perífrasis verbal. Tiempo simple, la novela está interesante. Tiempo compuesto, la novela ha estado interesante. Y en perífrasis verbal, la novela va a estar interesante. Recordamos, el núcleo del predicado
es la palabra más importante ¿de quién? Del predicado. Y siempre es un verbo conjugado. Este verbo conjugado puede estar en simple, en compuesto o en perífrasis verbal. En simple está, en compuesto ha estado y en perífrasis va a estar. Muy bien, seguimos. Objeto directo. ¿Recuerdas que dentro del sujeto, aparte del núcleo, existía modificador directo y modificador indirecto? Y que el modificador directo era el artículo y el adjetivo, y el modificador indirecto se acercaba al núcleo del sujeto a través de un enlace o de un nexo que eran las preposiciones. En este caso, el objeto directo también va a estar al lado de ¿quién? Del núcleo del predicado. ¿Y cómo? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué es el objeto directo? Es el ser u objeto sobre el que cae la acción expresada ¿por quién? Por el verbo. Jorge escribe poemas. ¿Quién escribe poemas? Jorge. Todo lo que está sin subrayar es sujeto. ¿Qué se dice de Jorge? Escribe poemas. ¿Cuál es la acción que realiza Jorge? Escribir, que es el verbo, núcleo del predicado. Ahora, ¿qué hace Jorge? ¿Qué escribe Jorge? Poemas. Todo esto es objeto directo. ¿Qué quiere decir entonces? Que es el ser u objeto sobre el que recae la acción que se expresa o que va a expresar el verbo. Siguiente oración. El profesor compra una regla. ¿Quién compra una regla? El profesor. Ya te dije, todo lo que no está subrayado es sujeto. ¿Qué se dice del profesor? Que compra una regla. ¿Cuál es la acción? Comprar. Es el núcleo del predicado porque es el verbo. ¿Qué compra el profesor? Una regla. Esto es objeto directo, porque es sobre ella quien recae la acción realizada por el verbo. El ratón come queso. ¿Quién come queso? El ratón. ¿Qué hace el ratón? Come queso. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. ¿Cuál es? Queso, comer. Come, porque viene el verbo comer. Muy bien. ¿Qué come el ratón? Queso. Es la palabra queso sobre quien recae la acción que realiza el verbo. Vamos a verlo a continuación. Dice, en las oraciones anteriores podemos observar que la acción del verbo recae directamente ¿en quién? En poemas, en una regla y en queso. ¿Cómo reconocemos el objeto directo dentro del predicado? Aquí quería llegar. Lo hacemos a través de la siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué? Más núcleo del predicado, que es el verbo, más sujeto. Veamos. ¿Qué escribe Jorge? ¿Recuerdas? Poemas, objeto directo. Siguiente. ¿Qué compra el profesor? Una regla, objeto directo. ¿Qué come el ratón? Queso, objeto directo. Recordamos, una forma muy segura para identificar el objeto directo es sustituirlo por los pronombres. ¿Cuáles son estos pronombres? La, lo, las, los. ¿Sí? Veamos. A ver. Dice. Ejemplos. Inés vendió 2 hermosas casas ayer. ¿Quién vendió 2 hermosas casas ayer? Inés. Este es el sujeto. ¿Qué hace Inés? Vendió 2 hermosas casas ayer. ¿Cuál es el verbo? Vendió. Muy bien. La pregunta sería, ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué vendió Inés? 2 hermosas casas. Esto sería objeto directo. Y lo puedo sustituir por el pronombre las. Inés las vendió. Las vendría a ser objeto directo y vendió núcleo del predicado. No lo olvides, ¿sí? Ok, seguimos. El señor perdió sus documentos. La pregunta, ¿qué perdió el señor? Sus documentos. Esto sería el objeto directo. Este objeto directo lo podemos sustituirlo. ¿Por quién? Por los. El señor los perdió. Los, objeto directo y perdió, ¿qué sería? Núcleo del predicado. Siguiente. Alex agarró a su hermano. ¿Quién agarró a su hermano? Alex. Esto sería el sujeto. ¿Qué se dice Alex? Que agarró a su hermano. La pregunta sería, para descubrir al objeto directo, es ¿qué? Más verbo más sujeto. ¿Qué agarró Alex? Está la pregunta aquí, a su hermano.
a su hermano sería objeto directo. Pero esto lo podemos sustituir por el pronombre lo. Alex lo agarró. Lo vendría a ser objeto directo y agarró núcleo del predicado. ¿Sí? Seguimos. Objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? El objeto indirecto expresa quién recibe el perjuicio o el provecho de la acción verbal. Recuerda, el objeto indirecto es quien recibe el perjuicio o el provecho de la acción verbal. Ejemplo, Juan compró un regalo a su madre. ¿Quién compró un regalo a su madre? Juan. Todo lo que está sin subrayar es sujeto. Juan. ¿Qué compró Juan? Un regalo, objeto directo. Pero aquí tenemos que descubrir el objeto indirecto. Así como hay preguntas para descubrir al objeto directo, también hay preguntas para descubrir al objeto indirecto. ¿A quién compró un regalo Juan? A su madre. Esto sería el objeto indirecto. En la siguiente oración, el abuelo trajo dulces para sus nietos. ¿Quién trajo dulces para sus nietos? El abuelo, sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que trajo dulces para sus nietos. ¿Qué trajo el abuelo? Dulces, objeto directo, porque trajo, por ser verbo, es núcleo del predicado. Ahora, para descubrir el objeto indirecto es a quién o para quién, a quiénes o para quiénes. ¿Para quién trajo dulces el abuelo? Para sus nietos. Esto es el objeto indirecto. Muy bien. Siguiente oración. Ella escribió una nota al alcalde. ¿Quién escribió una nota al alcalde? Ella. Esto es el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del predicado dentro del predicado? Escribió, porque es la acción. Ahora, para descubrir al objeto directo, hago la siguiente pregunta. ¿Quién o qué escribió ella una nota? Este es el objeto directo. Y para descubrir al objeto indirecto es a quién o para quién. ¿A quién? Más verbo. Escribió, más objeto directo, una nota, más sujeto, ella. La respuesta sería al alcalde. Y al alcalde es objeto indirecto. ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Cómo reconocemos al objeto indirecto dentro del predicado? Lo hacemos a través de la pregunta, que ya la hacemos o la hemos utilizado en los ejercicios anteriores. ¿A quién o a quiénes? Más núcleo del predicado, que es el verbo, más objeto directo, más sujeto. Veamos. El médico recetó esas medicinas a los pacientes. ¿Quién recetó esas medicinas a los pacientes? El médico. Esto es sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que recetó esas medicinas a los pacientes. Todo esto es predicado. Núcleo del predicado, que es el verbo, recetó. Para descubrir al objeto directo le hago pregunta al verbo y al sujeto. ¿Qué recetó el médico? Esas medicinas. Ahora, para descubrir al objeto indirecto es a quién, más verbo, más objeto directo, más sujeto. Repito, ¿a quién recetó esas medicinas el médico? A los pacientes. Entonces, a los pacientes viene a ser el objeto indirecto, así como está la pregunta aquí. ¿A quién recetó esas medicinas el médico? A los pacientes. ¿Sí? Seguimos. Otra pregunta para descubrir al objeto indirecto es ¿para quién o para quiénes? Más verbo, más objeto directo, más sujeto. Veamos. Miguel compró una casaca para su esposa. ¿Quién compró una casaca para su esposa? Miguel. Esto es sujeto. ¿Qué se dice de Miguel? Que compró una casaca para su esposa. Todo esto es predicado. Núcleo predicado, que es un verbo, compró, que viene el verbo comprar. Ahora, para descubrir al objeto directo es ¿qué? ¿Qué compró Miguel? Una casaca, objeto directo. Para descubrir al objeto indirecto es ¿para quién? ¿Para quién compró una casaca? Miguel, para su esposa. Entonces, para su esposa es objeto indirecto. ¿Sí? Recuerda, para descubrir el objeto indirecto es ¿a quién o para quién? ¿A quiénes o para quiénes? ¿Sí? Seguimos. Recuerda, el objeto indirecto se construye con las preposiciones a o para. Y siempre se puede sustituir este modificador por los pronombres le o les. Ejemplo, el jurado entregó el premio a los jugadores. ¿Quién entregó el premio a los jugadores? El jurado.
Esto es sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? Que entregó el premio a los jugadores. Núcleo del predicado es el verbo. Entregó. Para descubrir al objeto directo es la palabra que. ¿Qué entregó el jurado? El premio. Objeto directo. Para descubrir al objeto indirecto es la palabra o la pregunta ¿a quién o quiénes? O para quién o para quiénes. ¿A quién entregó el premio el jurado? A los jugadores. Este es el objeto indirecto. Pero este objeto indirecto puedo sustituirlo por les. El jurado les entregó el premio. ¿Sí? Les sería objeto directo y entregó núcleo del predicado. Ok, seguimos. Otro ejemplo. Hans compró un regalo para Mariana. ¿Quién compró un regalo para Mariana? Hans, sujeto. ¿Qué se dice de Hans? Que compró un regalo para Mariana. Núcleo del predicado es el verbo. ¿Cuál es? Compró. Para descubrir al objeto directo la pregunta es ¿qué? ¿Qué compró Hans? Un regalo, objeto directo. Para descubrir al objeto indirecto la pregunta es ¿a quién o a quiénes? O para quién o para quiénes. ¿Para quién? Más verbo. Compró más objeto directo. Un regalo más sujeto. Hans para Mariana. Este es el objeto indirecto. Este objeto indirecto lo puedo sustituir por el pronombre le. Hans le compró un regalo. Le sería objeto indirecto y compró núcleo del predicado. Ok, así como hemos desarrollado ya la teoría de los elementos que conforman la estructura del predicado, ahora vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro, ¿sí? En la página número 153. ¿Sí? Ok. Dice, ¿cuáles son en la página número 153 resolviendo en clase? ¿Estamos listos? Ok. ¿Cuáles son las dos clases de predicado? ¿Recuerdas? Son dos. Empieza con N y la otra con V. Nominal y verbal. ¿Cuál es la respuesta? La E. Muy bien. Verbal y nominal, ¿verdad? 2. ¿Qué alternativa no es un verbo copulativo? Recuerda, los verbos copulativos son ser, estar, parecer. Y otros como ya ser, no, resultar, mostrar, poner, ¿verdad? A ver. Dice, ¿qué alternativa no es un verbo copulativo? A, comer. Comer no es copulativo, es predicativo. B, estar. C, parecer. D, permanecer. O E, ser. ¿Cuál es? La A. Muy bien, comer no es un verbo copulativo. 3. ¿Qué alternativa no es una característica del predicado nominal? A, ¿tiene como núcleo un verbo copulativo? No. B, ¿presenta en su estructura un complemento atributo? Tampoco. C, ¿su núcleo funciona como nexo entre el sujeto y sus atributos? No, tampoco. D, ¿el atributo puede ser un sustantivo o adjetivo? No. Y E, el objeto directo es uno de sus complementos. ¿Cuál es? La E, el objeto directo es uno de sus complementos. Muy bien. 4. ¿Qué elemento se define como la palabra o conjunto de palabras que reciben directamente la acción del verbo? A, objeto indirecto. B, objeto directo. C, compañía de tiempo. D, atributo. O E, circunstancial de compañía. ¿Cuál sería la B? Objeto directo. Muy bien. 5. ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Cuál pronombre no funciona como objeto indirecto? A, los. B, les. C, me. D, le. E, nos. ¿Cuál pronombre no funciona como objeto indirecto? Objeto indirecto es le, les, me, te, se, nos, os. Le, les, me, te, se, nos, los. ¿Verdad? Aquí, ¿cuál sería? Los. No, los no funciona como objeto indirecto, sino es directo. ¿Sí?
Siguiente, 6. Señala la alternativa que no presenta un verbo predicativo. ¿Cuáles son los verbos predicativos? Son aquellos que tienen o que son nuestras acciones diarias. Dice, ella quiere saltar la muralla, sí tiene verbo predicativo. Sin querer me ha vuelto a enamorar, también tiene verbo predicativo. Fuego contra fuego es amar, también tiene verbo predicativo. El reportaje cautivó, debe ser, a todo el público, también tiene verbo predicativo. La ley no fue aprobada según el presidente de la República. No tiene la E, muy bien. La 6 es la E. 7. El objeto indirecto se reconoce con ¿cuál pregunta? ¿Qué más verbo? No. ¿A quién más verbo más objeto directo? ¿Para qué más verbo? ¿Con quién más verbo? ¿Quién es más verbo? ¿Cuál sería? La B. ¿A quién más verbo más objeto directo? Muy bien. Siguiente, 8. Complete el enunciado. Hay un espacio. Es todo aquello que se dice del sujeto. Fácil, la E, el predicado. Muy bien. 9. En la siguiente oración, tengo muchos problemas en casa. ¿Cuál es el objeto directo del predicado? Muchos problemas. B. Tengo. C. Problemas de casa o en casa. Yo creo que es la muchos problemas. Dice, tengo muchos problemas en casa. ¿Qué tengo? Muchos problemas. ¿No? Siguiente. 10. Señala la alternativa que presenta verbo predicativo. Verbos predicativos, ya sabes, son todos los verbos, ¿no?, que realizamos durante nuestra vida, las acciones que realizamos durante nuestro día. A ver. Señala la alternativa que presenta verbo predicativo. Tú pareces un lindo gatito. El auto perdió el equilibrio en la curva peligrosa. C. Mi negrita linda está muy contenta. D. El olvido es bueno si los recuerdos son malos. Y E. Tu prima yace dormida en clase. ¿Cuál es la respuesta para la B? El auto perdió el equilibrio en la curva peligrosa. Muy bien. ¿Qué perdió el auto? El equilibrio, ¿no? 11. Señala la alternativa que presenta verbo predicativo. Otra vez. Nosotros estamos muy molestos. Luis presenta un dolor de cabeza. Las cosas son más complicadas ahora. La feria del hogar es la mejor de todas. La mamá de los leones parece medio molesta. ¿Cuál es? La B. Muy bien. En la 11 marcamos la B. 12. En la siguiente oración, se lo advirtieron y no hizo caso. La palabra resaltada funciona como A. Objeto directo. Objeto indirecto. Circunstancial de tiempo. Circunstancial de instrumento. Complemento, atributo. La B. Objeto indirecto. C. Aparece como objeto indirecto. 13. En la oración, nos vio en el programa en vivo. La palabra resaltada funciona como A. Objeto directo. B. Objeto indirecto. Tiempo, instrumento, complemento, atributo. La B. Objeto indirecto. Muy bien. 14. ¿Qué pronombre nunca funciona como objeto indirecto? Le, les, te, nos, me. Si nosotros recordamos objeto indirecto, ¿no? Está le, les, me, te, se, nos, os. Le, les. Muy bien. Lo no funciona. Lo funciona como, en este caso, objeto, ¿no? A ver. En la siguiente oración, mi mamá nos compró unos hermosos vestidos. El predicado es de qué clase? Verbal, nominal, adjetival, adverbial o atributo. Verbal. Marcamos la D. Muy bien. Así como hemos desarrollado estos ejercicios, tú también vas a hacer lo siguiente, desarrollando, reforzando lo aprendido y practicando en casa, de la página número 154 a la 156. ¿Sí? Ok. Ya sabes, desarrollas, le tomas foto, le envías a mi correo y lo reviso. Gracias por de esta manera permitirme llegar a ti para trabajar o recordar más que todo el tema que ya lo sabemos, era el predicado. Hemos hablado acerca de las clases del predicado, como son nominal y verbal, y su estructura. Núcleo del predicado,
objeto directo y objeto indirecto. Recuerda, en la próxima clase estamos desarrollando lo que son las circunstanciales. ¿Sí? Muy bien, que tengan buen día, no olvides lo que hemos aprendido y nos vemos una próxima si Dios así lo desea. A portarse bien y a cuidarse muchísimo. Nos vemos.